tardes. En el día de hoy voy a hablar acerca de la teoría de la justicia del autor John Rawls. Entonces, la teoría de la justicia es la parte más significativa de la teoría de la elección racional. En el libro, el autor en su primer capítulo esboza algunos conceptos o algunos aspectos de la justicia. Como primer aspecto habla del papel de la justicia. El papel de la justicia dice que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como lo es de los sistemas de pensamiento. Entonces, para el autor John Rawls, la justicia la está atribuyendo como una virtud que poseen las instituciones o la sociedad en sí misma. También habla acerca del papel distributivo que tiene la justicia, que este consiste en determinar las porciones distributivas apropiadas y cómo hace que una concesión de justicia afecta los problemas de eficiencia, de coordinación y estabilidad de una sociedad. También las diferentes concepciones de la justicia especifican los derechos, tanto los derechos como los deberes básicos, así como determina estas porciones distributivas que mencioné anteriormente. Eso con respecto al papel de la justicia. Con respecto al objeto de la justicia como tal, entonces el autor menciona un objeto primario que para él es la estructura básica de la sociedad, que el objetivo primario de la justicia es que es la estructura básica de la sociedad, o sea, sobre lo que se cimienta o sobre lo que descansa la sociedad, que es la justicia. También habla de la justicia como equilibrio. Ya que el autor plantea de que es un conjunto de principios relacionados entre sí y el equilibrio adecuado entre estas pretensiones que están enfrentadas. Entonces, en este aspecto, el autor plantea que estos principios están relacionados, los principios de justicia que él quiere esbozar más adelante están relacionados entre sí, pero que a su vez también están enfrentados. Y que esto y que equilibrar estas dos cosas pues es en lo que consiste la justicia como equilibrio, como la está definiendo pues el autor. Dice que esta concepción de justicia se deriva de la concepción de cooperación social. Entonces, ya hablando del objeto de ya hablando anteriormente del papel de la justicia y del objeto de la justicia, ya pasamos a hablar de la idea principal de esa teoría de la justicia. ¿Cuál es la idea principal que maneja el autor? Entonces, dice que en esta idea principal podemos empezar a hablar de la justicia como imparcialidad, ya que en la primera parte el autor hace mucho énfasis en esta justicia como imparcialidad como primera premisa para empezar a hablar de los principios como tal, que ya hace parte del segundo capítulo. Entonces, para empezar, el punto de partida para esta idea de la teoría de la justicia es la justicia como imparcialidad. Entonces, esta justicia como imparcialidad tiene que ver con los tipos de cooperación social que se puede llevar a cabo y las normas de gobierno que pueden establecerse, y es un ejemplo y esta justicia como imparcialidad es un ejemplo de teoría contractualista. Entonces, esa es la definición de la justicia como imparcialidad. Ya pasando, en la justicia como imparcialidad, según el autor, tiene unas partes que son la interpretación de la situación inicial y el problema de lesión que se plantea en ella, o sea, en la justicia como imparcialidad, y
La segunda parte es un conjunto de principios en los cuales habrá acuerdo, pero que dice que se puede aceptar la primera parte de la teoría, pero no aceptar la otra y viceversa. Entonces ahí entra el autor como en un conflicto en cuanto al orden y en cuanto a la prioridad de esos principios como tal. En cuanto a la posición original, la justicia como imparcialidad corresponde al estado de naturaleza en la teoría tradicional del contrato social. Entonces aquí en la posición original ya el autor empieza a nombrar a Kant y empieza a nombrar la parte del contrato, del contrato social. Entonces, en esta posición original, que se asume que el autor asume que es de igualdad, que dice que corresponde al estado de la naturaleza de la teoría tradicional de ese contrato social al que se refiere Kant. Ya en la parte de la sociedad, la justicia como imparcialidad dice que es un esquema, voluntario que cumple con los principios que consienten personas libres e iguales, porque recordemos que para John Rawls la sociedad debe ser una sociedad libre e igualitaria en condiciones que son imparciales. Entonces de ahí viene el nombre, ahí viene el título de justicia como imparcialidad. Y sus miembros, donde sus miembros son autónomos y las obligaciones que reconocen son autoimpuestas, es decir, no tienen obligaciones, pero que ellos mismos se colocan, por así decirlo. También las personas aceptan por anticipado un principio de igualdad de libertad, lo que decía anteriormente. Sin un conocimiento de sus fines más particulares. Entonces aquí está refiriéndose también a la parte de posición original, en la que cada individuo pues no conoce como sus privilegios, digámoslo así, o no conoce a lo que tiene derecho, a lo que sí tiene derecho y a lo que no tiene derecho. Entonces eso se refiere un poco a la parte de la posición original, pero ya está hablando de la sociedad como tal. En la parte, entonces ya, eso es como en la parte de la sociedad también. En la parte de la sociedad también dice que es una sociedad justa y que las libertades básicas se dan por sentadas y los derechos están asegurados por la justicia como tal. Entonces esa es la parte como tal de la justicia como imparcialidad. Ahorita vamos a pasar a los pensamientos que contrastan la justicia como imparcialidad. Entonces el autor ya definiendo, dando unas pautas claras de la justicia como imparcialidad, el autor ya empieza a contrastar los diferentes pensamientos que, digamos, se oponen o no se oponen, sino que, digamos, que contrastan el pensamiento al que se está refiriendo John Rawls. Entonces el objetivo del autor es comparar la justicia como imparcialidad con variantes familiares del intuicionismo. Entonces menciona el intuicionismo y el utilitarismo con el objetivo de mostrar las diferencias subyacentes que existen con la justicia como imparcialidad. Entonces empieza hablando del utilitarismo. Entonces en el utilitarismo, entonces dice que la visión utilitaria de la justicia es que no importa cómo se distribuya la suma de satisfacciones entre los individuos, sino lo que importa es que haya una distribución correcta en la que se produzca la máxima satisfacción. También para el utilitarismo se debe adaptar para la sociedad en conjunto el principio de la elección racional del individuo. Entonces el utilitarismo toma muy en cuenta esa elección racional del individuo, de qué es lo que le conviene mejor, digámoslo así, o qué es lo que maximiza su satisfacción, como dije anteriormente. Entonces, en el utilitarismo también la satisfacción de cualquier deseo tiene un valor en sí mismo.
que se toma en cuenta para decidir qué es justo. Entonces, para el utilitarismo, lo que es justo o lo que no es justo se toma de acuerdo al valor que el individuo le da a sus deseos o a su satisfacción. De acuerdo a eso, el individuo decide qué es lo que es justo como criterio, digámoslo así, qué es justo y qué no es justo. Entonces, la doctrina utilitarista también se apoya en hechos naturales y en las contingencias de la vida humana para determinar qué formas del carácter moral han de ser adelantados en la sociedad justa. Entonces aquí ya se está metiendo con la parte de la parte de la moralidad, la teoría moral, que más adelante veremos un apartado de eso. Ya pasando entonces al intuicionismo, que es el otro pensamiento. El intuicionismo se hace una pregunta clave según el autor. Dice que hasta qué punto es posible dar una explicación sistemática de nuestros juicios acerca de lo que es justo y lo que es injusto. Entonces digamos que tanto el utilitarismo como el intuicionismo se hacen esta pregunta, pero lo abarcan desde diferentes miradas. Entonces esa es como la pregunta clave, de que según nuestros juicios, de los juicios de cada individuo, qué es lo justo y qué es lo injusto. Las características del intuicionismo es que no incluye métodos explícitos ni reglas de prioridad para valorar los principios, es decir, de que no hay una jerarquía o no hay un criterio que pueda decir qué principio prevalece más o qué regla tiene mayor prioridad, que la otra. También el intuicionismo dice que sopesa intuitivamente, como su nombre lo dice, el intuicionismo sopesa intuitivamente los principios para averiguar aproximadamente qué es lo más correcto. O sea, que se basa, como su nombre lo dice, en la intuición que cada individuo tenga de lo que es correcto, lo que es justo, más bien lo que es justo y lo que no es, y lo que es injusto. Entonces, también en el intuicionismo asigna valores para equilibrar principios competitivos. El intuicionista concede la posibilidad de que estos valores puedan representarse mediante las curvas de indiferencia. Entonces hay una parte en el texto en el que el autor empieza a hablar de curvas de indiferencia para asignarle, como decir así, un valor a esos principios que le permite saber al individuo qué es lo correcto o qué es lo justo y qué es injusto. Ya para terminar, entonces se habla también de la teoría moral. Entonces se habla de que la teoría moral es una concepción de la justicia que caracteriza la sensibilidad moral cuando los juicios cotidianos que se formulan son acordes con esos principios. También en la teoría moral se habla de una concepción de la justicia y también se habla del equilibrio reflexivo, que el equilibrio reflexivo tiene que ver con si una persona se le ofrece una explicación intuitivamente atractiva de su sentido de justicia, puede muy bien revisar sus propios juicios, de modo que esos propios juicios que la persona está, digámoslo así, analizando, sean conforme a sus principios, aun cuando la teoría no corresponde exactamente a esos juicios existentes. Entonces el equilibrio reflexivo lo que quiere mostrar es cómo las personas logran ese equilibrio entre lo que para ellos es justo intuitivamente y los juicios que conforman la teoría, o sea, los juicios o los criterios que conforman la teoría para decir qué es justo y qué no es justo. Entonces de eso se trata, ese equilibrio reflexivo que hace referencia a John Rawls. Entonces esa es la explicación del
la explicación de el mapa conceptual de la teoría de la justicia por el autor John Rawls.